La Posta Literaria, un podcast de reseñas de libros que se pueden encontrar en la biblioteca de la UCI con las voces de profesores y estudiantes. Antes de enseñar algo a alguien, es necesario al menos conocerlo. ¿Quién se presenta hoy en la escuela, en el colegio, en el liceo y en la universidad? Con esta frase empieza Michel Serres su libro Pulgarcita, que es el libro del cual vamos a hablar hoy. Mi nombre es Jerónimo Laurense, soy licenciado en Educación y el coordinador del departamento docente de la Universidad de San Isidro. Michel Serres es un epistemólogo y filósofo francés. Dio clases en la Sorbona y en Stanford. Fue amigo de Foucault. Su obra es muy vasta. Los temas abordados son amplios y diversos, van desde deporte, estética, historia de las ciencias, educación. Este libro del que vamos a hablar ahora, Pulgarcita, fue el último que escribió, en el año 2013, y fue publicado en nuestro país por el Fondo de Cultura Económica al año siguiente. Bueno, este libro lo pueden encontrar en la biblioteca de la universidad. Está disponible para que todos los vayan a buscar y lo puedan leer. Este libro llegó a mis manos en mis años universitarios, en el espacio de una materia que se llamaba Tecnología Educativa, donde el libro lo que buscaba era dar una nueva mirada sobre la juventud o las nuevas juventudes. Desde la manera en la que estaban construidas, cómo se relacionaban con el mundo, cómo era la forma de relacionarse con el mundo de generaciones anteriores hacia esta, y cómo fue el mundo que las generaciones anteriores nos fueron dejando. Ese es un poco lo que intenta hacer el libro a grandes rasgos. Por eso el autor construye un personaje, un sujeto, al cual llama Pulgarcita, que no trae su nombre por la conocida fábula, sino que su denominación viene de la manera que el autor postula que estas nuevas juventudes se relacionan o toman contacto con el mundo, es decir, con sus pulgares. Es decir, la relación que los niños tienen, que las juventudes tienen, hacia el mundo a través de sus teléfonos, sus pantallas. En el libro, el autor, Michel, lo distribuye en tres partes. Habla en una primera instancia sobre Pulgarcita y cómo la construye. En una segunda instancia habla sobre la escuela. Y en una tercera instancia habla sobre la sociedad. En la primera parte empieza a ser como una especie de raconto de lo que fue su generación o en el momento en el que él nació o cómo fue que las generaciones se relacionaban o llevaban a cabo su vida a principio de siglo. Y lo piensa más en la cuestión de cómo circulaba la voz a principio de siglo, o en las instituciones, cómo eran conformadas, cuál era la solidez de las mismas, cuál era el ritmo de vida. Él está pensando específicamente en Francia, en el momento en el que él era joven, digamos, a principio de siglo, estamos hablando de casi en el periodo de entreguerras. Podemos hacer un paralelismo entre esta Francia y nuestra Argentina y no vamos a encontrar tantas diferencias en función de lo que está planteando el autor. Es decir, no está planteando cosas específicas o hechos puntuales de la historia, sino justamente cómo era el discurrir social del momento. Cuando habla sobre Pulgarcita, una de las cosas que puntualiza es el tema del cuerpo y el tema del conocimiento. Y dice específicamente en el libro que estamos formateados por los medios de comunicación, que formateados de este tipo perdimos nuestra capacidad de atención y fuimos cooptados y desplazados. Y la escuela o la universidad perdió completamente su lugar y los medios han apoderado de la función de la enseñanza. Algo que también plantea sobre estas nuevas juventudes es que ahora vivimos en red. Postula el autor que la lectura y la escritura de mensajes con pulgares o la navegación en redes no estimula las mismas zonas corticales que el uso del libro, que el cuaderno o la tiza. Y ingresa también la idea del multitasking, a diferencia de otras generaciones. Multitasking en el sentido de que está como todo encapsulado y hacemos mil cosas al mismo tiempo, pero en una pantallita diminuta o en una computadora. Por otro lado, también plantea de que no tenemos la misma cabeza que las generaciones anteriores. Consecuencia, obviamente, de la vida online, de la interconexión constante. Y habla también, nuevamente, esta idea de que no habitamos el mismo espacio. Pulgarcita está acá y está en la otra parte del mundo y está reunido con amigos y está hablando con otras comunidades, con otras culturas, con otras cuestiones. Esta idea de un punto en el que se une una especie de todos los puntos del mundo, una especie de Aleph, transforma el teléfono el autor.
El autor, Michel, plantea un concepto de individuo, pero completamente desdibujado. Hace un juego bastante dicotómico sobre la cuestión, pero lo presenta completamente desdibujado. Dice que no se encuentra anclado en esta nueva generación, estos pulgarcitos, no se encuentran anclados en ningún colectivo, no tienen lazos sociales convencionales. Dice que estos fueron destruidos, pero, y en este sentido queda capaz un poco en tono de denuncia nada más lo que plantea el autor, dice que los pulgarcitos no han inventado un nuevo lazo social. Entonces queda el terreno liso, digamos, allanado, donde no hay nada construido y fue todo completamente derrotado por estas nuevas generaciones. En esta última parte de la introducción del libro, que vendría a ser la tipificación de Pulgarcita, el autor hace 3 preguntas que son claves para él y para nosotros también para poder leer el libro, que es: ¿qué transmitimos? ¿A quién transmitimos? ¿Y cómo lo transmitimos? Él lo pone como un tono de denuncia a la pregunta, pero a su vez da una respuesta que puede sonar bastante chata y que me parece que es la idea nuestra a la hora de luego releer el libro, reinterpretarlo y buscarle. Ahí es donde está, me parece a mí, en mi opinión, el jugo del libro, que nosotros podamos responder estas 3 preguntas de una manera distinta a la cual lo puede llegar a hacer el autor. El autor lo que dice es lo siguiente: el saber está ahí, está en todas las partes, está en la red, está disponible, es objetivo, lo podemos encontrar a cualquier lado. Transmitirlo a todos ya está hecho. En este momento todos tenemos un teléfono en la mano, digamos, y una computadora y podemos verlo. Y cómo transmitirnos también ya está hecho, porque no hay la idea del teléfono, la idea de la computadora, la idea de la red, como plantea el autor, elimina el intermediario. No necesitas que alguien te diga o que te comunique o te diga cierto contenido. Ya está ahí, ya está en la red, ya lo puedes ir a buscar. En la segunda parte del libro, el autor habla específicamente de la escuela. Y habla sobre 2 cosas, habla sobre un montón de cosas, pero me parece que son 2 cosas importantes traer acá al punteo. Uno, es el tema de la voz, o las voces, y cómo circula. Y él lo pone en un ejemplo bastante gráfico. Él habla de la voz, o de la charla en realidad, o como el concepto de chatting, digamos, como un tsunami que se levanta en el aula, en el espacio áulico, y avanza desde hacia atrás hacia adelante. Y avasalla absolutamente todo lo que pasa, corriendo y borrando y siendo más alto y siendo más fuerte que la voz del docente. Lo tipifica como un ruido de fondo que ensordece al portavoz de la escritura. Este ruido existe porque no es importante escuchar al docente hablar, porque el conocimiento ya está. Y acá denuncia, fin de la era del saber. Y otro segundo concepto también importantísimo, parece que el autor lo hace en cuestión de la escuela, es el tema de la movilidad, en el sentido en el que denuncia un cambio de punto de poder dentro del aula, donde antes teníamos un docente que era el único actor activo dentro del aula y el niño, el alumno, como un actor completamente pasivo que lo único que hace es ser receptivo del saber del docente, que es el único portador del mismo. Y esto se rompe, se pierde la pasividad. Él lo pone en la metáfora del conductor y el pasajero, en donde el docente es el conductor y todos los alumnos son los pasajeros. Acá, todos al tener la conectividad en la mano, al tener un teléfono, al tener una computadora, todos pasamos a ser conductores. Y el uso de los artefactos tecnológicos rompe con la pasibilidad de la escucha y genera la tensión de la actividad. Cuando uno hace, plantea el autor, estamos todo el tiempo tensionados, estamos todo el tiempo haciendo algo, pero prestando atención. Ponemos todo el cuerpo en eso. Y acá hace una segunda denuncia, fin de la era de los que toman decisiones. En esta parte del libro, el autor plantea 2 actitudes a tener en cuenta en función tanto de las voces como de la movilidad. En primer lugar, el tema de la escucha, es decir, escuchar en la charla la demanda para poder ofrecer soluciones en el campo de la escuela. Es decir, no tratar de aplacar ese ruido de fondo que se levanta, sino escucharlo y escuchar en ese ruido la demanda para volver a repensar respuestas en el campo de la escuela. Y otra segunda cuestión que plantea el autor y que también me parece importantísimo a tomar y a repensar después es: el único acto intelectual auténtico es la invención. Por último nos encontramos con la tercera parte del libro y última, a la cual el autor denomina la sociedad. El autor va haciendo descripciones de lugares comunes en los que hoy se encuentra Pulgarcita y cómo estos fueron deformados por estos nuevos tiempos. Habla sobre cómo se encuentra Pulgarcita en el ámbito laboral,
habla cómo se encuentra Pulgarcita en el ámbito de las relaciones sociales, y lo que hace el autor es traccionar en estos sentidos cómo el rol de Pulgarcita o esta tipificación no termina de encajar muy bien con estos lugares comunes previos. Y acá el autor lo que hace es plantear espacios de choque. En mi opinión, capaz no terminan de concretar algo, es decir, no termina de postular algo distinto, simplemente en el plano de la denuncia. Por primera vez en la historia se puede escuchar la voz de todos. La palabra humana zumba por el tiempo y el espacio. Esto dice Michel Serres en relación a la voz y en relación a la voz de los pulgarcitos con la sociedad. Lo podemos tener en cuenta, lo podemos analizar en función del fenómeno Twitter, digamos, en el sentido en el que es como una especie de gran ágora donde todos hablamos y todos tenemos voz y todos tenemos voto, que es buenísimo, pero también el autor lo toma por el lado de la charla y este tsunami de ruido de fondo que se hace en relación a la voz de todos hablando al mismo tiempo, en el mismo canal y en el mismo tono. Por último, y un último concepto que nos regala Michel, es un punto en el espacio en el que Pulgarcita se para sobre qué es, si es un individuo único o si también es un individuo genérico. Es decir, Pulgarcita es una persona en particular que podemos ponerle nombre, le podemos poner cara, o es simplemente un genérico, es la nueva juventud, el nuevo modelo de joven que tenemos. Eso es algo que plantea el autor y lo plantea desde una posición dicotómica, dice el autor. Una cifra indefinida, descifrable, indescifrable, abierta y cerrada, social y pública, accesible e inaccesible, íntima y secreta, a veces desconocida para mí y exhibida al mismo tiempo. En conclusión, ¿leemos Pulgarcita o no leemos Pulgarcita? En mi opinión, yo creería que sí, es un libro necesario para repensar algunas cuestiones, para volver a hacernos las preguntas que se hace el autor y para poder repensar lo que hacemos, si estamos adentro de un aula o si estamos en una situación de enseñanza, tanto siendo docentes como siendo alumnos, nos puede pasar en ambas situaciones. El libro lo pueden encontrar en la biblioteca de la universidad, está disponible para todos, para que lo quiten y lo lean y lo disfruten. Mi nombre es Jerónimo Laurense, soy licenciado en Educación, coordinador del Departamento de Docentes de la universidad, y esto fue Pulgarcita de Michel Serres. La Posta Literaria es una producción de Poliedro Radio Universitaria.